María, tiene la palabra la señora Alexandra Fernández. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Tamarit. Es un auténtico placer tenerle hoy aquí, aparte de que es usted uno de los mayores expertos, si no el mayor experto en RTMS, pues también se agradece la honestidad y que comparta sus conocimientos con esta comisión. Yo quería empezar preguntándole, usted ya ha dicho que la decisión de modificar el proyecto es una de las causas subyacentes por las que se produce el accidente, pero no ha tratado un tema concreto en la modificación del proyecto. Se retira el RTMS en el último tramo, pero además en el proyecto modificado dice que la línea se equipara para proporcionar el RTMS nivel 2 como sistema de operación principal y un segundo nivel de operación RTMS nivel 1 como sistema de respaldo. Pero se pone en servicio con nivel 1 de RTMS y sistema de respaldo ASFA. O sea, no es solo la modificación del último tramo, sino que hay una modificación en la totalidad de la vía. Me gustaría que nos explicase qué supone en términos de seguridad esa modificación. Pues el decir no voy a poner nivel 2 y el nivel 1 es quitar una redundancia que es un poco inútil, porque el nivel 1 tiene el mismo nivel de seguridad que el nivel 2. Entonces no ganas nada. Puedes ganar en nivel 2, puedes ir un poco más a prisa y podías ganar en el trayecto 2 minutos o 3, con unas inversiones costosísimas. O sea, esa decisión me parece prudente. Si no se instala el RTMS, yo no he dicho que sea la causa, he dicho que se menciona como una causa. Sí. Y digo que se menciona como una causa y digo el RTMS tiene un factor, puede mitigar ese riesgo muy fácilmente, y eso es un hecho. Pero entiendo que entonces pero no hay una modificación en cuanto a seguridad dependiendo si el sistema de respaldo es RTMS o es ASFA. No. Para mí, si el sistema va a nivel 2 o nivel 1, el nivel de seguridad es 10 a la menos 9, es el mismo, no hay diferencia. Ningún país tiene nivel 2 y nivel 1 como respaldo. Es matar pulgas a cañonazos. Vale. Al principio lo hacíamos, porque no teníamos confianza, pero hemos ganado confianza, ya es hora. Y en cuanto a la desconexión, ¿cree usted que esa desconexión supuso un cambio significativo que disminuía la seguridad y que, por tanto, requeriría un análisis y una evaluación de los riesgos? Por supuesto. Yo creo que al suprimir el RTMS se suprime la transición, se suprime el pulsador de reconocimiento y se circula a una velocidad de 200 kilómetros por hora leyendo las velocidades en los puntos de línea en el cuadro de velocidades. Entonces, me parece un riesgo que debería haber sido analizado. Hay una normativa europea que son los métodos comunes de seguridad, la normativa CNLE. Se pide un análisis del factor humano. Eso se tenía que haber hecho. Bueno, a lo mejor se hizo, no lo sé. Usted ha dicho muy claramente que si estuviese el sistema de seguridad habría detenido el tren o si hubiese un error o habría pasado a 80 kilómetros. Nunca habría pasado más de 80 kilómetros por hora por la curva. Sin embargo, cuando le he preguntado esto mismo a otra experta en RTMS, como es la señora Sierra Barba, que ha venido a comparecer, ha tenido algunos problemas en contestar, no solo ella, más expertos en este sistema, y esta persona en concreto me ha llegado a responder que una línea que no esté equipada con ningún sistema también puede ser una línea segura y que la diferencia entre un sistema de seguridad y otro más o menos dependía de la velocidad. Dijo que si no hay sistema de seguridad pues explota a 140, si hay ASFA hasta 250. ¿Cree usted que esta información... vi esa comparecencia, ¿Y qué opina? Y opino que la gente tiene miedo. Tiene miedo. Usted no tiene ningún tipo de relación... Estoy jubilado. ...laboral ni con Renfe ni con Adif, ¿no? Igual ese es el motivo de que usted pueda hablar tan abiertamente. En una charla en la que participaba usted, no sé si se acuerdan, en el año 2015, que entraron las víctimas en medio de la charla, estaba el señor Lanchares, estaba Manuel Niño, estaban muchos altos cargos. Manuel, el director de seguridad de Renfe también, sí. Y cuando las víctimas, le dijeron que no se había investigado y tal, Lanchares les contestó, les dijo que las primeras circulaciones que hace ese tren
no lee balizas y la seguridad del RTMS se basa en leer balizas. Y que como la causa del error no se sabía y ese tren había circulado con ASFA hasta la semana anterior, lo único que se hizo fue restituir las condiciones que había. ¿Esto es así? No lo sé. No estaba ahí. Pero efectivamente, si entras a velocidad alta, no lees la primera baliza y te para el tren. Luego quiere decir que es un sistema seguro que está funcionando bien. Evidentemente. Luego eso a mí me daría una confianza enorme. Y si no he entendido mal, cuando usted decía hace un momento... En esa sesión estaba yo, sí. Y la verdad es que ahí me quedé callado, pero me hubiera gustado decir, es que el Ministerio ha hecho un esfuerzo instalando el mejor sistema de seguridad en todas las líneas de alta velocidad. Hay que usarlo bien. Pero es un esfuerzo por parte del Ministerio que admiro. Y España ha depurado el sistema. Si no estuviera España con el RTMS, no existiría en Europa. Y ahora están todos los países europeos. De hecho, bueno, europeos, chinos y... Funcionan otras muchas líneas de alta velocidad en el Estado y no da problemas. Madrid-Barcelona, Madrid-Valladolid. Sí. Lo que no entiendo es esa argumentación de que la desconexión, Adif y Renfe argumentan que la desconexión suponía mejorar la seguridad. Lo llegan a decir, que por una cuestión de que daba error, o sea, tratan de justificar el error. El error es la justificación para decir que era más seguro que estuviese desconectado. Usted puede compartir, que al final es lo que viene a decir Lanchares en esas declaraciones. Bueno, yo pregunto, ¿qué es más seguro? ¿Un sistema que tiene un fallo cada 1.000 millones de horas o un sistema que tiene una tasa de fallos de 1.000 horas? Y creo que la situación era incluso más grave de lo que usted planteaba. O sea, no solo se desconectó el sistema, sino que ni tan siquiera había señalización en la vía. No sé si usted lo sabía. Eso no lo sé. Pues lo siento. Tampoco había señalización y usted que me diga eso su opinión, me cuesta creerlo, de verdad. Pues, que no haya señales en la vía me cuesta mucho creerlo. Claro, yo quería que me diese su opinión de qué supone esa reducción de velocidad de 200 a 80 con todas señales en vía libre, circulando solo con el ASFA, si es suficiente que la única señalización sea en el libro horario y el cuadro de velocidades máximas como un cambio de velocidad máxima por trayecto. Pues me parece un riesgo evidente. Señora Fernández, acumule en bloque las preguntas que le queden, por favor. Y ya por último, quería hacer una apreciación. Tenía usted razón cuando decía lo de que faltaban las causas subyacentes y no es solo una cuestión del sector naval, sino que está en la directiva... Eso que es una máxima universal. Y está en la normativa. Sí. Por eso lo último que le quería preguntar es qué opinión tiene de que el señor director actual de la CIAF diga aquí que se niega a reabrir la comisión, a decir que todo fue perfecto, que ese informe está perfecto. Si cree usted, o sea, la opinión que tiene de eso y si cree que está poniendo en riesgo por intentar tapar que se investigue o tratar de boicotear la investigación, puede poner en riesgo que el día de mañana haya otro accidente igual. Yo es que a esa pregunta no le puedo contestar y le pido 1000 disculpas, porque es que no sé lo que piensa y no sé en qué entorno ha discutido los problemas. Y es que depende del grado de conocimiento. No sé si hay otras causas que yo no conozco. Yo estoy hablando de mi grado de expertise limitado al RTMS y no sé si a lo mejor en el ámbito de la explotación hay otros factores que yo no conozco. No sé si él dice eso, sus motivos tendrá. Yo, desde mi punto limitado de vista, pues analizaría más. 5 años después el RTMS sigue sin poner. Si Sí. hay un riesgo, si hay un error humano otra vez, podría volver a producir. Pues sería un desastre para la credibilidad del sistema ferroviario. Pero podría, o sea, ¿sigue dependiendo del error humano? Pues han hecho una medida que está bien, ¿eh? Han puesto limitaciones de velocidad en todas las curvas. Entonces eso va a limitar la velocidad de los trenes al entrar a las curvas. Esa es una medida paliativa que ese riesgo está limitado. ¿Lo tiene que hacer el maquinista? No. Eso ya es automático. Sí, lo hace el ASFA. Eso está bien, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Ahora por el Grupo Parlamentario Socialista.